Buenas noches. En esta clase vamos a empezar con un nuevo tema que viene a ser la síntesis de los cuerpos cetónicos. ¿Sí? En realidad es bastante interesante conocer un poco sobre los cuerpos cetónicos porque normalmente estas moléculas que tienden a ser soluciones ácidas porque son ácidos, las utilizamos en el cuerpo con una finalidad también de poder obtener energía. Pero no es, digamos que no son moléculas que las utilicemos como primera opción. ¿Ya? ¿Cuál es la molécula que utilizamos como primera opción? Ujú. ¿Cuál es la molécula que utilizamos como primera opción para obtener energía? Sí. La glucosa. Muy bien, la glucosa, ¿no es cierto? La glucosa para finalmente obtener ATP. Entonces, en este caso, los cuerpos cetónicos sí lo podemos utilizar para ciertos tejidos como los músculos, ¿no? Tanto esquelético como cardíaco. Pero no es algo normal utilizar los cuerpos cetónicos para otro tipo de tejidos, a menos que realmente sean necesarios. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que son los cuerpos cetónicos. ¿Ok? Para eso quiero colocarles un video, para más o menos que tengan una idea a lo que a veces se refiere del tipo cetoacidosis diabética. No sé si en un momento ustedes lo han escuchado. ¿Sí? Entonces vamos aquí a compartir para luego poder hablar sobre el tema. Un segundo, por favor. Hola, soy la doctora Jennifer Úrsula Hipólito Bernabé, pertenezco al staff de la Clínica Diabemet. El día de hoy abordaremos una de las complicaciones que cursan los pacientes que viven con diabetes, y es la cetoacidosis diabética. Esta complicación va a ocurrir cuando cursamos con hiperglucemias. Estos niveles van a ser por arriba de 250 miligramos sobre decilitro. Lo que va a ocurrir aquí es que los ácidos grasos se van a degradar y van a producir cetonas. Estas cetonas las vamos a poder identificar en un examen general de orina. En pacientes con diabetes tipo 1, como sabemos que la insulina es nula, vamos a encontrar los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón más elevados. También en los pacientes tipo 2, aquí encontramos una producción deficiente de insulina y también pudieran elevarse los niveles de catecolaminas, glucagón y de la hormona de crecimiento. Entre los factores predisponentes van a ser en la diabetes tipo 1, generalmente debutan con cetoacidosis diabética y esto va a ocurrir por la nula producción de insulina. En la diabetes tipo 2, por el descontrol glucémico y son pacientes que no utilizan insulina. Y también por una mala técnica en la aplicación de insulina, ya que algunos pacientes no se aplican correctamente las unidades o no saben cómo aplicarse la insulina y tienen errores en esta técnica. En la cetoacidosis diabética lo que va a llevar es a una deshidratación, por lo cual los pacientes van a presentar los siguientes síntomas: sed, orina frecuente, dolor abdominal, náuseas, vómito, confusión y debilidad. El tratamiento para la cetoacidosis diabética va a ser hospitalario, ya que hay que hidratar al paciente, hay que reponer electrolitos y hay que hacer uso de insulinas. Para evitar esta complicación, tenemos que acudir con un profesional de la salud para hacer el diagnóstico, para llevar un control y llevar un tratamiento adecuado. Por eso los invitamos a la Clínica Diabemet, donde contamos con un equipo de especialistas para tratar estas enfermedades metabólicas y evitar estas complicaciones. Ok. A ver, ¿quién me puede decir por chat? Aquí antes de lo que han podido ustedes escuchar, ¿qué viene a ser la cetoacidosis diabética? ¿Por qué se puede generar?
Vamos, lo que hayan entendido. No importa si se equivoca. Y surge por una degradación de los ácidos grasos. Ok, La bien. acidosis diabética es una complicación que tienen los diabéticos, tanto del tipo 1 y del tipo 2. Y obviamente aumenta por la mala aplicación de la insulina, ¿no? Ok, mayormente son los de tipo 1, ¿no? Porque, bueno, ellos normalmente tienen la insulina ausente, ¿no? Mayormente, eso es lo que se maneja. Ok, bien. Entonces, la cetoacidosis diabética normalmente se va a dar por la degradación de los ácidos grasos, ¿no es cierto? Entonces, la degradación de los ácidos grasos, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a proporcionar? Cetonas. ¿Qué- Cuerpos cetónicos. Cetonas. Ok, Cuerpos. ahí justamente vamos a ir en orden. Si yo le hablo de beta-oxidación de los ácidos grasos o la degradación de los ácidos grasos, es recordar el ciclo de Linen que hicimos las semanas anteriores sobre degradación de triglicéridos y de ácidos grasos. ¿Y qué es lo que obteníamos en cada ciclo? Era un acetil-CoA, creo que Muy bien, eso, muy bien, que acetil-CoA, exactamente. No, entonces ahí es donde parte. Hacemos la beta-oxidación de los ácidos grasos y obtenemos finalmente acetil-CoA. Y el acetil-CoA es el que va a generar el inicio de la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos degradar los ácidos grasos? ¿Por qué degradaríamos los ácidos grasos? por ausencia de carbohidratos. Ya Por sea agotar ausencia los de carbohidratos. eso, por ausencia de carbohidratos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa que en el caso de los diabéticos? Los diabéticos generalmente están utilizando su glucosa en las células, consiguen degradar su glucosa en las células. No, no consigue. No consiguen. No, mi, no, No, ¿verdad? Porque mayormente, ¿dónde está? Está en el torrente sanguíneo, no consigue entrar, ¿verdad? Principalmente los tejidos adiposo y muscular, que son los que son dependientes de insulina, y esos son muchas células en realidad, que necesitan de que la glucosa pueda ingresar para que puedan ser utilizadas. Entonces, en esos casos, como el carbohidrato no consigue, en este caso la glucosa no consigue entrar en gran parte de las células del cuerpo, el organismo decide utilizar otro metabolismo de los, si no es carbohidratos, lípidos. metabolismo de los lípidos. Lípidos. Lípidos, sí. Eso, muy bien. Entonces, metabolismo de los lípidos. Entonces, en el tema del metabolismo de los lípidos, nosotros lo que hacemos es degradar los triglicéridos, que es nuestro almacén de reserva, en este caso, de los lípidos, lo degradamos, obtenemos los ácidos grasos, ¿no es cierto? Tenemos glicerol, el glicerol nos va a permitir de alguna u otra manera formar glucosa, en lo poco que se pueda para tratar de compensar, pero es insuficiente, en realidad es insuficiente. Entonces, ¿qué ocurre? El ácido graso va a pasar por un proceso de degradación, ¿verdad? Y pasa un proceso de degradación con la finalidad de ¿qué? ¿Tú para qué haces beta-oxidación de los ácidos grasos? ¿Para obtener qué cosa? ¿Para obtener qué? ¿Para qué se hace la beta-oxidación? Me dijeron ahí acetil-CoA, pero aparte de eso, ¿qué se obtiene en la beta-oxidación? ¿No se obtiene coenzimas importantes? Sí, mi, ¿Cuáles son las coenzimas importantes relacionadas a la energía? el FAT, Muy bien, ADH. NADH2, eso, y eso, y el NADH, El exacto, ADH. eso. Entonces, hacemos la beta-oxidación de los ácidos grasos con la finalidad de poder obtener energía. Y supuestamente ese acetil-CoA, ¿qué va a hacer? Ingresa al ciclo de Krebs. Eso, ingresar al ciclo de Krebs para poder obtener más energía, ¿verdad? Ok, pero ¿qué ocurre? El organismo necesita más energía aún, ¿sí? Más energía aún. Los ácidos grasos se pueden utilizar en ciertos tejidos, pero ¿se pueden utilizar en todos? Yo puedo utilizar, por ejemplo, los ácidos grasos que van a la albúmina, ¿pueden llegar hasta el cerebro para poder utilizarlos? No, mi, No se puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué necesito entonces? Necesito formar otras moléculas que puedan darme energía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hígado? ¿Qué va a formar?
los cuerpos cetónicos a partir de ese acetil-CoA, ¿verdad? Entonces, por un lado, puede ser utilizado para poder obtener energía, pero cuando se necesitan para ciertas células que lamentablemente los ácidos grasos no pueden darle, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Automáticamente se forman los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos salen y luego que salen se dirigen hacia el tejido correspondiente, principalmente el cerebro. Y en el cerebro, ¿qué va a pasar? Estos cuerpos cetónicos nuevamente se van a degradar. ¿Y qué me van a dar? ¿Cómo yo hago para formar los cuerpos cetónicos? ¿A partir de qué molécula? ¿El acetil-CoA? Eso, a partir del acetil-CoA forman los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos salen al torrente sanguíneo, llegan al cerebro, y entonces, ¿en el cerebro qué hago? Degrado nuevamente los cuerpos cetónicos. ¿Y qué cosa creen que voy a obtener nuevamente? Acetil-CoA. Eso. ¿Y ese acetil-CoA dónde va a entrar? Al ciclo de Krebs. Exactamente, listo. Ya entendieron el tema de hoy. Entonces, la cetoacidosis diabética, pues lamentablemente se da porque la cantidad de cuerpos cetónicos que se genera es tal de que lo que genera es una acidosis. ¿Se acuerdan cuando vimos en bioquímica 1? Trastornos de equilibrio ácido-base, acidosis metabólica. Una de las acidosis metabólicas puede ser la cetoacidosis, por la formación de cuerpos cetónicos por una alteración en el metabolismo de la glucosa. ¿Ok? Por tanto, ¿qué es lo que nosotros habíamos ya visto en las clases anteriores? Habíamos visto el tema de los triglicéridos, cómo es que esto se degrada, ¿no es cierto? Forman los ácidos grasos, luego se da la beta-oxidación, se obtiene FADH2, NADH, obtengo acetil-CoA. Este acetil-CoA, ¿a dónde va? Ciclo de Krebs para poder obtener energía. Ahora entiendo por qué los lípidos, principalmente estamos hablando de los triglicéridos, están relacionados con la obtención de energía, igual que los carbohidratos, porque comparten la última parte de la ruta de la obtención de energía. ¿Se acuerdan? En la oxidación de la glucosa completa, estamos compartiendo la última parte para poder finalmente obtener energía. Ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Perfecto. ¿Ok? Entonces nosotros hacemos eso, pero ¿qué pasa? Yo necesito energía, pero hay algunas células que necesitan de energía y no pueden utilizar los ácidos grasos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Formar cuerpos cetónicos a partir del acetil-CoA. ¿Ok? Entonces, perfecto, formo cuerpos cetónicos porque los cuerpos cetónicos sí me van a permitir darme energía, ¿no? Es un tema de compensar, ¿sí? Me falta y el organismo siempre va a ver la manera de cómo darle energía al cuerpo, ¿sí? Ellos ven cómo. Entonces, eso es lo que habíamos visto al inicio, ¿no es cierto? En las primeras clases. Luego, la semana pasada habíamos visto cómo es que nosotros podemos sintetizar. Entonces nosotros utilizamos el acetil-CoA, ¿no es cierto? ¿Mitocondrial o citosólico? Citosólico. Eso, citosólico, muy bien. Citosólico. Eso, ahora ustedes ya saben, porque a pesar de que esto es un diagrama, o sea, te indica más o menos cómo es la ruta, ustedes saben de que este acetil-CoA, ¿no es cierto?, que está en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Cuando es inhibido el ciclo de Krebs, el acetil-CoA, ¿no es cierto?, en este caso, como forma citrato, ¿qué pasa con el citrato? El Sale el citrato liposol. se acumula, exacto, se acumula por la inhibición del isocitrato deshidrogenasa, sale hacia el citosol, se descompone y nuevamente, pues en este caso me forma acetil-CoA y oxalacetato, acetil-CoA citosólico. A partir de este ya es donde se puede dar el inicio de la síntesis de los ácidos grasos utilizando el NADPH gracias pues a la enzima málica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que de este caso proviene, ¿no? En el caso del oxalacetato, ¿no es cierto? Que habíamos trabajado eso, oxalacetato, malato, enzima málica, piruvato, y obtengo el NADPH. Y también pues utilizo ATP para poder formar finalmente los ácidos grasos, y después estos ácidos grasos, si no los utiliza nadie, ¿qué hago? Los sintetizo nuevamente, los utilizo con el glicerol, y formo nuevamente los triacilglicéridos para poder mantenerlos en el tejido adiposo. Tengan en cuenta que
depende de lo que va a necesitar la célula. Si en ese momento necesita degradar, degrada, porque pues ya no hay carbohidratos y la demanda es mucha, entonces haciendo ejercicio, entonces automáticamente el organismo decide utilizar ciertas moléculas para poder darle energía. ¿Ok? Lo que habíamos visto la semana pasada es síntesis, ¿no es cierto? Anteriormente habíamos visto degradación. Entonces, ahora como vamos a ver cuerpos cetónicos, hay que retornar un poco al tema de degradación, que es la línea roja, ¿verdad? Entonces sabemos que degradamos los triglicéridos para obtener ácidos grasos, beta oxidación para poder obtener FADH2, NADH2, tenemos acetil-CoA que nos va a proveer más cantidad de coenzimas importantes para obtener energía, pero aparte se tiene que asegurar el organismo de que ciertas células importantes puedan tener energía. Y ahí es donde entran los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se forman a partir del acetil-CoA de la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Ok? ¿Sí? No se olviden de eso. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy es poder comprender el metabolismo de los cuerpos cetónicos. Y lo bueno es que esta clase no es tan larga, es una clase más pequeña, pero sí necesitamos tener conocimiento de clases anteriores que hemos manejado. Entonces va a ser un poco más fácil de que esto se les quede bien claro porque vamos a repetir ciertas cosas que son importantes. ¿Ok? Entonces vamos a comprender el metabolismo de los cuerpos cetónicos y por qué es tan importante los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La formación de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos parten por el acetil-CoA. Pero el acetil-CoA, ¿de dónde? ¿Ese acetil-CoA de dónde es? ¿De qué proceso? El citosol y comino, ¿De dónde proviene el acetil-CoA? ¿De qué de proceso? la degradación de ácidos La grasos. verdad. Eso, Beta-oxidación. bien. Nunca se olviden de eso, ¿ok? Eso es súper importante. Cuerpos cetónicos se forman, ¿por quién? Acetil-CoA. ¿Y ese acetil-CoA de dónde provino? De la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces tú ya vas pensando, tuve que hacer degradación de ácidos grasos porque pues el organismo no está teniendo energía, no puede de repente utilizar gran cantidad de glucosa o simplemente la glucosa se le acabó y ahora necesita de los cuerpos cetónicos para poder compensar la falta. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, sabemos que el acetil-CoA proviene de diferentes puntos. Ya hemos visto carbohidratos, lípidos, pueden también venir de proteínas, eso ya después lo vamos a ver, ¿no? Y este acetil-CoA es una molécula importantísima, por eso que, no sé si ustedes recuerdan en Bioquímica 1, que yo les dije, acuérdense de esta molécula siempre, porque esta es la protagonista de todos, es la anfitriona, es la que está de un metabolismo con otro, o sea, ella siempre va a estar ahí metida en todo, ¿ya? Entonces, por eso siempre hay que recordar esta molécula. Entonces, gracias al acetil-CoA nosotros podemos tener cuerpos cetónicos. Ese acetil-CoA, ¿sí? Es indispensable, ¿ya? Es indispensable para poder brindarle energía al cerebro. ¿Cómo? Con la formación de cuerpos cetónicos para que de esta manera puedan ser utilizados en este tejido que pues lamentablemente no puede utilizar los ácidos grasos porque como son insolubles en agua no consigue atravesar la barrera hematocefálica. Entonces, los cuerpos cetónicos son compuestos químicos solubles en agua, son considerados compuestos ácidos, ¿sí? También se les llaman cetonas, ¿ya? Son utilizados principalmente como requerimiento energético, ¿sí? Como les digo, es un tema energético, pero es como que el plan C, porque tú tienes el plan A, que es carbohidratos. Plan B es lípidos, pero a la vez los lípidos también te ayudan a tener glicerol para poder usar parte del plan A, que viene a ser, pues, en realidad la gluconogénesis, ¿no? Entonces tú tienes varios ahí recursos para poder darle energía al cuerpo. Pero ya el siguiente ya viene a ser los cuerpos cetónicos, pues, ¿no? Y el detalle es que también cuando uno produce una gran cantidad de cuerpos cetónicos, estos son tóxicos para el organismo. Y muchas veces nosotros, por el tema del estrés, producimos ciertos cuerpos cetónicos innecesarios. Y por eso es que a veces se relacionan con ciertos dolores de cabeza cuando nosotros estamos en un ayuno demasiado prolongado, ¿no? Entonces a veces puede ocurrir de que nosotros estamos generando esos cuerpos cetónicos de forma innecesaria. ¿No? Entonces, ¿cómo es que se van a formar estos cuerpos cetónicos? Se van a generar por la beta-oxidación de los ácidos grasos. Ok, ¿cuándo se da normalmente? En el ayuno, en la actividad física, en la dieta mal balanceada o en casos de haber restringido el consumo de carbohidratos. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros estamos en un ayuno pues así larguísimo,
aparte si se les ocurre hacer ejercicio, no comen nada y están con un dolor de cabeza que no aguantan, ya, eso es por los cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, el cerebro necesita energía y no le estás dando energía, en este caso el cerebro, le estás dando cuerpos cetónicos, y a pesar de que sí le da energía, igual el cuerpo cetónico no es favorable en realidad para el organismo porque son ácidos. Entonces, si yo comienzo a generar una gran cantidad de cuerpos cetónicos, ¿qué va a pasar? Voy a acidificar mi sangre. ¿Se acuerdan? Que en su momento vimos trastornos. Entonces, esto sí puede afectar de alguna manera al organismo. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso del ayuno, que es lo que mayormente manejamos, ¿no? Que puede ser el ayuno nocturno, o a veces alguien que dice, bueno, hoy día no quiero comer porque quiero limpiar el cuerpo y todo eso. Bueno, en esos casos tienes que saber cuáles son las vías que estás activando, ¿no? Entonces, cuando tú estás en ayuno, ¿qué ocurre? No comes nada. Entonces, la glucosa directa va a poder ser utilizada. Yo no estoy utilizando periodo digestivo, ¿o sí? En el ayuno. No, Interdigestivo. Interdigestivo. Eso, muy bien, interdigestivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Activar a la glucogenólisis, ¿no es cierto? ¿Qué es la glucogenólisis? la degradación de Muy bien, la degradación de glucógeno, ¿no? ¿Qué glucógeno? ¿En dónde? el hígado. ¿Y dónde más? El riñón. En el hígado y en el... Músculo. Eso, y en el músculo, acuérdense que el glucógeno egoísta, músculo para él, pero la glucogenólisis en el hígado es con la finalidad de poder liberar glucosa para todo el cuerpo. Entonces, aumenta la glucogenólisis, va a bajar la glucogenogénesis porque pues es lógico que no voy a sintetizar glucógeno porque estamos en un proceso de ayuno. ¿Quién más se activa? ¿A quién necesito también para que me dé energía? Estoy degradando acá el glucógeno, ok. Ya. ¿Quién más se activa? La glucogenogénesis. La gluconeogénesis. Ok, y la gluconeogénesis, para yo poder activarla también, ¿de quién necesito? ¿De qué otra vía necesito? De la lipólisis. Eso, de la lipólisis, ¿verdad? Entonces la lipólisis me va a permitir obtener los ácidos grasos, y esos ácidos grasos se pueden degradar y puedo utilizarlos para el tejido adiposo, también puedo utilizarlo para el muscular, puedo utilizarlo para el hígado, ¿ok? Pero para otros no. Entonces ahí se da la gluconogénesis para poder utilizar la glucosa para ciertos tejidos importantes como el cerebro. Pero estás en un ayuno, ¿no es cierto? Prolongado, de la noche, y todavía te mandas a tirarte el ayuno en el día, estás haciendo actividad, entonces el organismo comienza a pasar cansancio, comienza a activarse todas las vías metabólicas necesarias para poder darte energía. El cuerpo está esperando cuándo va a comer esta persona, ¿no? Se comienza a estresar, peor aún todavía, ¿no? ¿Y qué ocurre? Se activa la lipólisis, beta-oxidación de los ácidos grasos, y tengo acetil-CoA. ¿Qué ocurre con el cerebro? Porque el cerebro necesita muchísima glucosa. Va a necesitar de glucosa, ¿no? Y entonces dicen, mírate la cantidad de células que necesitas darle al cuerpo. Mírense ustedes, miren el músculo, hígado, riñón, cerebro, cada parte de nuestro cuerpo que está completamente conformado por células, necesita de energía y necesita de esas moléculas. Y tú estás en un proceso de ayuno, o sea, quieres estar light, o quieres desintoxicarte por completo, entonces el cuerpo está en un proceso de estrés porque le estás dando demasiado tiempo. O sea, en realidad, a pesar de que puede ser bueno y dependiendo también de cada uno, porque también hay religiones que manejan todo eso y hay que saber cómo manejar y cómo controlar para que el metabolismo pueda trabajar bien, ¿sí? A veces nosotros no sabemos, nos estresamos, nos morimos de hambre y ¿qué hacemos? Nos desesperamos, tomamos bastante agua y tampoco está. La idea no es eso tampoco, ¿no? ¿Verdad? Porque a las finales terminas hiperhidratándote y también eso no es favorable para el organismo y a las finales puedes terminar hasta muerto, ¿ok? Pero en este caso necesitamos darle algo al cerebro para que pueda funcionar, porque si en el cerebro no funciona, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿qué activamos? Cetogénesis.
Eso, cetogénesis. Dime, Ketty. Una consulta y en la flechita hacia abajo, ¿es glucogenogénesis o gluconeogénesis? No te Pues no me- no te escuché bien, perdóname. ¿Puedes repetirme que se escuchó así como medio entrecortado? Ketty. eh, donde está la flechita hacia abajo, el rojo, ¿es glucogenogénesis o es Sí, gluconeogénesis? no, es glucogenogénesis. Acá yo no he puesto la gluconeogénesis, porque la gluconeogénesis está relacionada con la lipólisis. Acá yo degrado la glucogenólisis, está bajo la glucogenogénesis. Si quieren colocar, pueden colocar acá también gluconeogénesis, subiendo, ¿sí? No lo puse porque, bueno, saben que eso es un mecanismo de carbohidratos y no quería, eh, colocarlo así como para que se me confunda porque es algo que ya ustedes manejan, ¿ya? Entonces ustedes saben que cuando la glucogenólisis se activa y ya no tiene más formas de reserva para poder degradar, automáticamente la gluconeogénesis comienza a activarse. Y la gluconeogénesis se activa solo cuando también la lipólisis está activa, porque le da el glicerol para poder utilizar ese glicerol y formar glucosa. Y aparte entran otros, está la fermentación láctica y está lo que es la parte de proteólisis, que todavía no hemos entrado a proteínas, en el cual tú los aminoácidos también los puedes utilizar para poder obtener, en este caso, glucosa, ¿sí? Entonces, aquí, si ustedes desean, pueden colocarle, no lo puse para tampoco no confundirnos más, porque también eso es un tema que ya lo hemos manejado. Después de la glucogenólisis, acá también pueden ponerle, pues, ¿no? La gluconeogénesis, que saben muy bien que es después de la glucogenólisis, ¿sí? Glucogenólisis, gluconeogénesis, y de ahí tenemos lo que es la lipólisis, y después, finalmente, la cetogénesis, ¿no? O sea, cuando ya tenemos la citogénesis arriba, también entra luego la proteólisis, ya es uno de los últimos, ya, que no es lo ideal, pues, porque imagínense, tener que estar degradando proteínas de tu cuerpo para darle energía al cuerpo no es algo que sea ideal. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿claro? Sí, claro. Ya, Sí, ok, perfecto. Entonces, ¿cómo es que se forman los cuerpos cetónicos? Ya, entonces los cuerpos cetónicos se van a formar, y esta formación de los cuerpos cetónicos se llama también cetogénesis, ¿ok? Sabemos que esta se genera gracias al ciclo de Linian o la beta-oxidación de los ácidos grasos, en el cual me va a permitir obtener acetil-CoA, ¿no? Entonces yo tengo acetil-CoA y si se dan cuenta, este acetil-CoA normalmente yo lo utilizo con la finalidad de obtener ATP. Esa es la idea, ¿ya? De poder obtener ATP. Este de acá lo he cogido porque me pareció interesante ciertas cosas, ciertos puntos, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, el acetil-CoA te permite obtener 3 tipos de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son 3, ¿ok? Tenemos al ácido acetoacético, o como yo le llamo, acetoacetato, el beta-hidroxibutirato o ácido hidroxibutírico y la acetona. ¿Ok? Entonces, en el hígado de los mamíferos una pequeña cantidad de acetil-CoA es normalmente transformada en acetoacetato y beta-hidroxibutirato. ¿Ok? El acetoacetato sufre una descarboxilación, o sea, una eliminación de CO2, y esto va a originar lo que se le denomina acetona. ¿Ok? Luego les voy a mostrar una imagen en la cual realmente se da el proceso de descarboxilación. Acá es solamente un diagrama un poco más general, explicativo, nada más. ¿Ok? Para que puedan ustedes ir reconociendo cuáles son los cuerpos cetónicos que se forman. ¿Ok? Entonces, la beta-oxidación de los ácidos grasos te da acetil-CoA y a partir del acetil-CoA yo formo los 3 cuerpos cetónicos. ¿Sí? Ahí les voy a decir cómo es que se maneja. Tenemos 3, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. ¿Ok? Entonces, estos son los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Su síntesis, ¿cómo se llama? cetogénesis.
Cetogénesis. Eso, cetogénesis. Entonces ya ustedes tienen que ir reconociendo glucogenólisis, degradación de glucógeno, gluconogénesis, síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. Ok, glucogenogénesis, síntesis de glucógeno, lipólisis, degradación de triglicéridos, lípidos exclusivamente triglicéridos. Lipogénesis, síntesis de ácidos grasos triglicéridos, perfecto. Cetogénesis, síntesis de cuerpos cetónicos. Cetólisis, ¿qué sería eso? Degradación. Degradación de cuerpos cetónicos, ¿ok? Acuérdense porque cuando lleven el serum van a tener que dar un examen, ¿verdad? El examen para entrar al serum les van a tomar bioquímica. Entonces aquí es bien importante tener en cuenta todos estos puntos, ¿sí? Todas estas vías metabólicas. Entonces, la cetogénesis, ¿dónde ocurre? En la mitocondria, en la matriz mitocondrial. La beta oxidación, ¿dónde ocurre? La beta oxidación de los ácidos grasos, ¿dónde ocurre? En el citosol. En la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial. No se olviden, por favor. Acuérdense que los ácidos grasos, a ver, miren, el citrato sale, se descompone, ¿no es cierto? Acetil-CoA, oxalacetato. El acetil-CoA, pues la idea es que puedas utilizarlo para sintetizar, ¿no es cierto? Para poder sintetizar y todo lo demás. Eso es para el tema de síntesis. Para el tema de degradación, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con los ácidos grasos? No tienen que ser transportados a la matriz mitocondrial, ¿no se acuerdan? La carnitina, revisen eso, llega hasta la matriz mitocondrial, y cuando está en la matriz mitocondrial recién ahí, ¿qué pasa? Se degrada, y si se degrada me va a formar acetil-CoA. Entonces, si el acetil-CoA está en la matriz mitocondrial y el acetil-CoA lo utilizo para hacer cuerpos cetónicos, entonces, ¿dónde se genera la cetogénesis? En la matriz mitocondrial. ¿Ok? Traten de buscar el orden, o sea, la conexión, ¿ya? A veces de una vía con otra, porque las moléculas normalmente terminan y después continúan con el siguiente proceso. Entonces, si sabemos dónde ocurrió ese proceso, el primer proceso, cuando inicia el siguiente, sabemos que va a ocurrir en el mismo lugar. Entonces ahí vamos nosotros reconociendo dónde ocurren. En la mitocondria ocurre en el citoplasma, ¿no? En el caso de la mitocondria ocurre en lo que es la membrana interna de la mitocondria, como ocurría con la cadena transportadora de electrones, donde ocurre dentro, en la matriz mitocondrial, como ocurre el ciclo de Krebs también, ¿sí? Entonces, hay que tratar de ubicarnos en eso, ¿ya? Para que después no se me pierdan. Entonces, la cetogénesis ocurre en la matriz mitocondrial, ¿sí? ¿A través de qué? De la condensación de 3 moléculas de acetil-CoA. Miren, ¿cuántos acetil-CoA necesitamos para formar cuerpos cetónicos? 3. 3, ¿ok? Primer acetil-CoA proveniente, obviamente estos acetil-CoA, ¿de dónde provienen? De la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿ok? Entonces tengo acetil-CoA más tiolasa, ¿no es cierto? Va a formar acetoacetil-CoA. Entonces acá está acetil-CoA más acetil-CoA, ¿no? Están acá, se libera el grupo tiol, ¿no? Y en este caso yo tengo lo que es acetoacetil-CoA, ¿sí? Esta es una tiolasa, ¿ok? O también se llama beta-cetotiolasa, ¿ok? En la primera reacción se va a formar este compuesto que se llama acetoacetil-CoA, por la formación de ¿cuántas moléculas? 2 moléculas de acetil-CoA. ¿Ok? Acetil-CoA, acuérdense. Entonces, la primera parte en la cetogénesis es, unimos 2 acetil-CoA. La tiolasa me va a permitir formar acetoacetil-CoA. Ahora, si nosotros vemos y vayan a la degradación de los ácidos grasos, van a ver que esta reacción es el sentido opuesto del ciclo de Linen. ¿Sí? Ustedes van a ver que este es el sentido opuesto del ciclo, o sea, tienen un acetoacetil-CoA, una tiolasa, y obtienes acetil-CoA. Esa es la última parte del ciclo de Linen, ¿sí? Entonces, para que más o menos se vayan ustedes orientando con los nombres, ¿ok? Ahora, luego que tenemos acetoacetil-CoA, vamos a utilizar una nueva molécula de acetil-CoA. Y ahí
va a estar la enzima que es HMG-CoA sintasa, ¿ya? Yo solo le digo como HMG-CoA, ¿ya? Porque acá les he puesto igual si es que ustedes desean conocer el nombre, que es el hidroximetilglutaryl-CoA. Me parecen nombres a veces muy grandes. Entonces, HMG-CoA. Así, entonces, esta es el HMG-CoA sintasa porque sintetiza HMG-CoA. Ese sería el segundo paso, ¿sí? La formación del HMG-CoA. Entonces, primero es acetoacetil-CoA gracias a las dos moléculas de acetil-CoA, luego este acetoacetil-CoA con una molécula de acetil-CoA forma el HMG-CoA. ¿Ok? Acá están, primera y segunda. Luego, en este tercer punto, el HMG-CoA, ¿sí? Utiliza una liasa. Tengan en cuenta que las liasas, ¿sí? Normalmente están relacionadas con la descomposición, ¿sí? El descomponer. ¿Se acuerdan de la citrato liasa? Ese citrato que sale del citoplasma para que se descomponga en oxalacetato y acetil-CoA. Esa enzima se llama citrato liasa, porque descompone también. Recuerden, eso es lo que hemos visto para síntesis de lo que es ácidos grasos también, si no me equivoco. Es liasa, normalmente está relacionada con descomposición, ¿ya? Mayormente. Entonces yo tengo el HMG-CoA utilizando una liasa, que es HM-CoA liasa, y lo que va a hacer es descomponer, ¿ya? Descomponer, ¿sí? Descompone y tienes acetil-CoA y acetoacetato. ¿Ok? Acetil-CoA y acetoacetato. Luego, aquí, en este punto, estamos viendo el primer cuerpo cetónico. ¿Sí? El primer cuerpo cetónico. Vamos acá. Un segundo. Estoy retrocediendo así porque el teclado no me responde. Por eso que me está demorando un poco. A ver, entonces, en la primera que formó, aceto-acetil-CoA, por la unión de dos moléculas de acetil-CoA. En la tercera, en este caso, perdón, en el segundo punto formo el HMG-CoA con la tercera molécula de acetil-CoA. ¿Sí? Hasta aquí llego. HMG-CoA. Todavía no he formado el cuerpo cetónico. Recién aquí, ese HMG-CoA, cuando utiliza la liasa, descompone a la molécula y forma acetil-CoA más acetoacetato. Este es el primer cuerpo cetónico. ¿Ok? Luego, gracias a este acetoacetato, voy a poder formar los otros dos cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son? El beta-hidroxibutirato y la acetona. Entonces, el acetoacetato utiliza el ADH, ¿sí? Entonces, en este caso, para poder formar beta-hidroxibutirato, ¿sí? Entonces, tengo acá el NAT, ¿sí? Y la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. Saben que las deshidrogenasas siempre van a estar presentes cuando hay reacciones de oxidorreducción, ¿sí? Y obtengo aquí mi segundo cuerpo cetónico, ¿no? Entonces tengo el acetoacetato utilizando NADH más una deshidrogenasa, obtengo beta-hidroxibutirato. ¿Cómo se llama mi enzima? Beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. Y luego el acetoacetato también en este caso, ¿no es cierto? Va a formar lo que es la acetona, generando una descarboxilación. El acetoacetato se descarboxila y va a poder formar lo que es la acetona. ¿Sí? Acá recién tengo mis tres cuerpos cetónicos. El primer cuerpo cetónico es el base, el importante para poder formar los dos siguientes. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí acetato, y gracias al acetoacetato puedo formar la acetona, y por otro lado puedo formar el beta-hidroxibutirato. ¿Estamos ahí? Entonces tengo tres cuerpos cetónicos. En este proceso, ¿se han dado cuenta que muchas veces cuando nosotros formamos, degradamos y todo, cuál es la molécula que normalmente siempre se elimina?
¿Cuál es la molécula que se elimina mayormente? Cuando degradas carbohidratos, lípidos. El CO2. Ajá, exactamente, el CO2. ¿Se dan cuenta por qué es lo que eliminamos nosotros cuando nosotros respiramos oxígeno? ¿Por qué es que tanto CO2 nosotros botamos? ¿Cómo nosotros tenemos que compensar eso, el oxígeno que adquirimos y botamos CO2 en relación a que a todos los procesos que hacemos dentro del organismo? ¿Y ese CO2 qué cosa es? ¿Es un ácido o no es un ácido? Sí, sí es un ácido. Es un ácido, exactamente. Es un ácido, pero es volátil, ¿verdad? Entonces, aquí no solamente tenemos ese ácido volátil, sino también tenemos otro ácido volátil que es la acetona. Entonces, la acetona no es oxidada, es volatilizada en los pulmones. Entonces, cuando nosotros a veces eliminamos CO2 y podemos eliminar acetona cuando formamos cuerpos cetónicos, ¿sí? Ustedes conocen, pues, ¿no? La acetona para limpiarse el esmalte. ¿Se volatiliza? No, rapidito, ¿verdad? Sí, es bien volátil. Ajá, entonces de esa misma manera ocurre en el organismo. Ahora es lógico que nosotros no formamos cuerpos cetónicos en gran cantidad como los diabéticos. Por eso que yo les decía, a un paciente que es diabético, ustedes se acercan y automáticamente ustedes van a sentir ese olor como a manzana, como a fruta, frutilla, una cosa así. Hace tiempo que ya no huelo eso en algunos pacientes hace mucho tiempo, pero el tiempo que he tenido contacto con gente que ha sido diabética, he sentido ese aroma frutilla o una cosa así. Y eso es por la acetona, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se acercan a alguien y sientan ese olor, ¿no? Posiblemente es por la formación de acetona, ¿no? Eso implica que ha formado todos los cuerpos cetónicos, ¿no? ¿Sí? No te preocupes, Irma, terminando voy a volver a tomar lista, ¿sí? Entonces, ya sabes, ¿no? Sientes ese aroma tipo manzana, acetona, ok. Entonces implica que ha tenido que formar, ¿qué? Los anteriores también, pues, ¿no? Porque la acetona no se forma si no está el acetoacetato. Y también con el acetoacetato yo puedo formar el beta-hidroxibutirato. ¿Ok? Es Esos una son mis... consulta. Sí, Ahí el beta hidroxibutirato es una reacción reversible. no, en este caso no, no, no. O sea, tú formas los cuerpos cetónicos para luego utilizarlos para otro lugar. O sea, aquí no es reversible. En donde estamos ahorita en el hígado. Estamos haciendo síntesis de cuerpos cetónicos en el hígado, en la matriz mitocondrial. ¿Sí? Luego ya estos pueden ser exportados y luego en el lugar en donde vayan a ser utilizados, que principalmente ese cerebro, puedan después ahí pasar el proceso de, en realidad, de degradación, ¿no? O sea, regresamos nuevamente, ¿no? Para formar acetil-CoA, que ahorita se los voy a explicar, ¿sí? Pero en este punto no. O sea, acá no. La idea en el hígado es formar cuerpos cetónicos. Nada más. Formas los cuerpos cetónicos y después los exportamos. Dime, César. Hice una consulta sobre todo con respecto al segundo cuerpo cetónico, que usted ha puesto el nombre beta-hidroxibutirato. Ujú. Lo que pasa es que en orgánica nos enseñaron si era de estrógeno y leógeno. Esta beta-hidroxibutirato es de estrógeno, ¿verdad? Empieza con D, porque Eh, se lo digo porque sí. es importante porque lo que pasa es que como esa enzima de ahí del beta hidroxibutirato 3 hidrogenasa es específica, porque también hay un L, ¿verdad? Sí, es que depende de, en realidad, Y del justamente la comportamiento de la molécula. Sí, es justamente DB, es DB. O sea, es sí, D, está bien ¿verdad? lo que has dicho. Sí, sí, es DB. Lo que pasa es que nosotros, o sea, cuando nosotros vemos el tema de bioquímica, nosotros no vamos mucho a la parte del compuesto orgánico, sino al funcionamiento de la molécula. Pero está bien que lo sepas, está bien que lo sepas, porque eso complementa con lo que ustedes están manejando. Pero Claro, sí, porque mencionó la ruta de la beta oxidación, ahí hay algo que no hay que confundirnos con la L beta no, no, hidrox. no, es D, es D. Este es D, Sí, dextro. es de su forma ionizada, sí, es D. Claro, ya, gracias, Miss. Ok. Si no, igual ustedes también ahí me pueden dar datos adicionales de lo que, porque ustedes mejor que nadie manejan más la parte
de compuestos orgánicos y la estructura y todas esas cosas, ¿no? Pero sí, en este caso sí es D. Gracias por tu acotación. Es importante ahí reforzar esas cositas también. Entonces, en este caso, estos 3 cuerpos cetónicos, ¿sí? Son sintetizados en el hígado, ¿okay? Porque ahorita ya vamos a comenzar a tener que dirigir un poco en qué tejidos. Acuérdense que en el hígado normalmente se hacen un montón de vías metabólicas, glucogenólisis, glucogenogénesis. O sea, nosotros en el hígado pues prácticamente trabajamos, creo que el 70-80% de los procesos metabólicos, ya es el que mejor trabaja el hígado. Por eso es que es tan necesario e indispensable, ¿no? Ahora, estos cuerpos cetónicos que son pues formados en el hepatocito, acá yo les he colocado justo una imagen para que más o menos puedan ustedes entender. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá que dice hepatocito, ¿verdad? Estamos hablando del hígado. Entonces, ¿qué ocurre? Está lo que es la beta-oxidación, ¿no? A partir de los ácidos grasos. Ahora, después de que ocurre esto, tengo el acetil-CoA, ¿no es cierto? Sabemos que el acetil-CoA puede ser utilizado para obtener, ¿qué cosa? Energía, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, ¿se acuerdan del oxalacetato? Que también puede hacer, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan que eso se los dije en Bioquímica 1? Que puede también partir para hacer, ¿qué cosa? Lo que es la gluconeogénesis. Porque el oxalacetato, ¿sí? Acuérdense que salía, no sé si ustedes se acuerdan, que salía, ¿no es cierto?, en este caso de la mitocondria, ¿verdad? Y de ahí permitía después poder formar el tema del fosfonol piruvato y después subir para poder formar glucosa. No sé si ustedes se acuerdan de todo eso en Bioquímica 1. O sea, les estoy hablando en general, ¿ah? En general. Entonces, el oxalacetato, por ejemplo, también me permitía formar glucosa. Y así como me permite formar glucosa, también pues la degradación, en este caso del silicerio y el glicerol, también podría formar glucosa. ¿Ok? Entonces, más o menos esta es la vía, por un lado. ¿Y qué pasa con el acetil-CoA de la beta-oxidación de los ácidos grasos? ¿Para dónde se va? ¿Para formar qué? Los cuerpos cetónicos. ¿Ok? Entonces, ya que luego que yo he formado mis cuerpos cetónicos en el hígado, ¿a dónde tienen que ser liberados? ¿No? A la circulación, ¿sí? Los cuerpos cetónicos se liberan y circulan, ¿sí? Entonces, a esto se le llama exportación, ¿no? Entonces, los cuerpos cetónicos son exportados, ¿sí? Son exportados. ¿Para qué cosa principalmente? ¿Cuál es su función? ¿Para qué yo sintetizo cuerpos cetónicos? Para obtener energía. Para tener atención. Exacto. Para que tenga energía el tejido al cual va a llegar ese cuerpo cetónico, ¿no? Entonces, el hígado forma sus cuerpos cetónicos, luego que forman los cuerpos cetónicos los exporta. Y cuando los exporta, ¿hacia dónde los puede exportar? Miren. Cerebro. Exacto, cerebro, corazón, Todo el músculo cuerpo, esquelético, riñones. Esos son los principales. Esos son los principales, ¿sí? Porque los otros puedes utilizar también los mismos ácidos grasos, ¿no? Por ejemplo, ahí no indica tejido adiposo. El ácido graso puede ser utilizado para obtener energía en el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, hay otros tejidos que si no están presentes ahí es porque pueden ser degradados en este caso pueden obtener energía por los ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, mayormente yo me direcciono ¿a quién? Al cerebro, pues, ¿no? Eso es lo que a mí más me interesa. Ahora, el músculo esquelético, cardíaco, produce, o sea, utiliza cuerpos cetónicos de manera natural sin necesidad de estar en un proceso de ayuno, ¿ah? O sea, puede utilizar los cuerpos cetónicos para obtener energía, o sea, puede utilizarlos, o sea, si se formaron y los puede. ¿Por qué? Porque acuérdense que el músculo gasta bastante. ¿Necesita o no necesita de energía? Sí. Sí, Un necesita. montón, ¿entiendes? Entonces es como que, ok, el carbohidrato que tú estás almacenando ahí, del glucógeno almacenado, lo voy a utilizar para poder obtener glucosa y así poder tener energía. Aparte, dame los ácidos grasos también, los puedo degradar, y dame cuerpos cetónicos, o sea, dame todo lo que sea posible para yo obtener energía para toda la actividad que vas a hacer. Porque el músculo es el que más trabaja, pues. Entonces es como que, o sea, hablando físicamente, ¿no? Porque sabemos que el cerebro es el que más trabaja, pero físicamente es el que más desgaste tiene también. Entonces, necesita de más moléculas que le provean de energía, pues, ¿no? Entonces, aquí
los cuerpos cetónicos se liberan, ¿no es cierto?, en la circulación y son exportados hacia los tejidos extrahepáticos, ¿no? Los tejidos que están fuera del hígado. Entonces, acá, ¿quiénes van a ir? La acetona, ¿qué pasó? Se volatilizó, entonces, descartada, ¿verdad? ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? Acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Solo esos dos, ¿ok? Porque la acetona se volatilizó. ¿Cómo se van a acordar? Por el diabético. Hueles, eso es acetona, ¿no? ¿Y cómo se acuerdan? El nombrecito más o menos similar a lo que nosotros usamos como quitesmalte, ¿no? Entonces, acá hay algo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Y esto le he puesto, por eso que le he puesto recordar. En condiciones energéticas desfavorables, por ejemplo, ¿no? Proceso de inanición, si estamos en ayunas, no hemos comido nada, procesos de diabetes, ¿no? ¿Qué pasa? El oxalacetato deriva hacia la gluconogénesis, o sea, sabemos que el ciclo de Krebs está activado. ¿Qué ocurre con el ciclo de Krebs en este caso? Hay que ver también eso. Dependiendo si necesita energía, tiene que estar para que te provea de energía, ¿no es cierto? Y cuando tú formas una gran cantidad de ATP, todo está bien. Pero el oxalacetato dentro del ciclo de Krebs puede ser parte, pero a la vez el oxalacetato también puede partir ¿para qué? ¿Para formar qué cosa? Chicos, bioquímica 1. El oxalacetato, ¿qué me puede formar también? Cosa. Glucosa, ¿ya? Ahora, esa glucosa, ¿no es cierto? Esa glucosa tiene que también ser exportada, ¿sí? Y lo ideal es que esa glucosa pueda ser exportada también, pues, para el cerebro, que es el que principal a mí me interesa, ¿sí? Ahora, acá yo los he colocado que, cierto que una pequeña cantidad de acetil-CoA puede ser convertida en cuerpo cetónico en el hígado, ya que su destino es ser oxidado, o sea, es decir, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, o también puede participar en la síntesis de los lípidos, ¿ok? O sea, el acetil-CoA puede ser para formar lo que son los cuerpos cetónicos, o también puede ser utilizado para sintetizar los lípidos, depende de lo que ocurre en el momento, qué es lo que necesita la célula, ¿ok? ¿Qué es lo que necesita la célula? Ahora, el tejido nervioso, o sea, cuando estamos hablando acá del cerebro, sabemos que su energía, toda la energía, la obtiene principalmente de la glucosa, ¿ya? Entonces, no puede utilizar, ¿qué cosa? Los ácidos grasos, no puede, no se puede. Entonces, si no es glucosa, ¿qué cosa es? Oxalacetato. Ya, no, escúchame una cosa, el oxalacetato puede producir glucosa, perfecto, la glucosa la puedes exportar y la puedes utilizar en el cerebro. Pero ¿qué pasa si el cerebro está ahorita, por ejemplo, ya, glucosa, y llega un momento, oye, estoy trabajando, pero ya no hay glucosa? Si no es glucosa, ¿qué utiliza el cerebro? Cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Cuerpos cetónicos. Miss, Por favor, una consulta. dime. Entonces, a ver si me queda claro. Los cuerpos cetónicos, entonces son una forma de que el cuerpo utiliza la energía almacenada en la grasa, o sea, cuando la glucosa no está disponible, algo así, no puede ser. Sí, digamos que sí. Lo que pasa es de que, a ver, si tú necesitas energía, lo que normalmente uno hace es comer, ¿verdad? Y la glucosa se degrada, obtienes energía y después ese ATP lo utilizas para ciertas vías, para síntesis y para diferentes mecanismos. Si no tienes la glucosa directa, utilizas tu almacén, carbohidratos, ¿no es cierto? Glucógeno. Degradas el glucógeno y de ahí también obtienes glucosa y puedes obtener ATP de esa glucosa. ¿Ok? Haces todo el proceso para poder obtener, pues, en este caso, energía en el ciclo de Krebs. Si todavía necesitas de energía, te vas por el lado de los lípidos. Tú sabes que en los lípidos nosotros almacenamos bastante triglicéridos, ¿no es cierto? Entonces tú degradas el triglicérido, obtienes los ácidos grasos y puedes degradar el ácido graso y obtienes también energía porque el acetil-CoA de la beta-oxidación de los ácidos grasos puede entrar al ciclo de Krebs y te puede proveer nuevamente de energía. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Sí, Miss, sí. Ya. Luego, justo está bien lo que me has mencionado. Entonces estamos haciendo como que
Un resumen. Sí, un resumen. Más. ¿No? Exacto. Entonces, llegamos lípidos, beta-oxidación de los ácidos grasos. Ok. Aparte de eso, las células requieren de más energía, porque no solamente estamos hablando de una célula, estamos hablando de una gran cantidad de células de cada órgano del cuerpo, sin considerar que estás en movimiento, sin considerar que estás haciendo actividad, sin considerar que estás en procesos de estrés, sin considerar la parte hormonal. O sea, hay muchos factores que influyen en el metabolismo. Entonces, acá estamos viendo un orden, ¿no? Por eso que hablo de posibilidades, ¿no? Depende de lo que necesite en ese momento la célula. Entonces, ¿necesita más energía? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Formar cuerpos cetónicos para poder exportarlos y que se vayan a los tejidos que requieren de energía. ¿Por qué? Porque lo está necesitando. Entonces, automáticamente estos cuerpos cetónicos van hacia esos tejidos. ¿Que puede formar cuerpos cetónicos? O sea, hoy día, si yo estoy haciendo ejercicio, me muevo, hago cosas, ¿mi cuerpo forma cuerpos cetónicos? Sí, forma cuerpos cetónicos, por supuesto que sí. ¿A dónde se utiliza? En el músculo, en el corazón. Pero ¿qué pasa si yo estoy en un proceso de ayuno y hago ejercicios? ¿Voy a producir más cuerpos cetónicos de lo normal o no? No. Si estoy en un proceso de ayuno y hago ejercicio Sí, va a producir más cuerpos cetónicos. Claro. Ujú. para compensar, ya no solamente al Los músculo, Mm. ¿no? Cardíaco y al esquelético, ¿a cuál es más? ¿A quién más voy a tener que darle? Al riñón, al cerebro, Cerebro. ¿sí? Entonces ahí tú tienes que, Al hay que cerebro, al formar más, riñón. ¿sí? Hay que formar más cuerpos cetónicos para poder brindarle a ellos. Entonces por eso es de que les digo, o sea, cada día es como una historia nueva. O sea, cada uno que se levanta y decide no comer, o si comes poco, o si haces ejercicio, si estás en un proceso de estrés y eso, el metabolismo cada día es diferente. No siempre va a actuar de la misma manera porque tú no comes igual. No tienes una rutina exacta, ¿no? Lamentablemente nos pasan cosas en el día, consumimos ciertas cosas, a veces hay más platita, a veces no hay tanta platita, no se comen las cosas que uno espera, ¿no? A veces se come mal, a veces se come bien, ¿sí? A veces no se toma agua, ¿ok? A veces de repente estamos en nuestros procesos, ¿no? Porque las mujeres normalmente somos mucho más hormonales que los hombres, ¿no? Entonces tenemos cambios en el metabolismo. Entonces va a depender de lo que las células vayan a necesitar, pero para eso hay recursos. Eso es lo increíble de las células. Tienen recursos para poder, ¿no? brindarte y que no te mueras ahí en el proceso de vivir, ¿me entiendes? Entonces ahí te da las formas. Entonces por eso que en este caso los cuerpos cetónicos van a poder formar más cantidad, ¿ok? Porque de por sí se forman, nosotros formamos cuerpos cetónicos en el hígado, porque pues hacemos beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿ok? O sea, esos acéticos de todas maneras va a formar cuerpos cetónicos, solamente que esos cuerpos cetónicos se van a los tejidos que necesitan, que es el músculo, que es el que más trabaja en la parte física, ¿no? Entonces ahí le damos cuerpos cetónicos porque pues aparte del glucógeno, aparte de los ácidos grasos, pues ahí tienes tu cuerpo cetónico para que también puedas obtener energía, porque lo demanda. Pero si ya estamos haciendo un ejercicio mayor, no comemos, nuestra dieta es diferente, ¿no? De lo que normalmente debería ser balanceada y todo, dejamos de comer ciertas cosas, hacemos más ejercicio, nos estresamos y todo, entonces automáticamente el organismo cambia. Entonces, ¿qué hay? Hay que formar más cuerpos cetónicos y por tanto estos van a tener que ser exportados, no solamente a los que ya se les daba, sino a los que también necesitan ahora, porque ya la situación cambió ya. ¿No? Ya el metabolismo ya no es el mismo, está habiendo problemas ahí. Y sobre todo, por ejemplo, si estás en un proceso de diabetes. Dime, César. Me hice una consulta. Entonces, esas personas que hacen huelgas de hambre, Sí. mueren de acidosis, ¿verdad? En la sangre. Pueden, sí, pueden, sí, eso no es un... Baja su pH, baja su pH, ¿verdad? Por supuesto, sí, ellos pueden padecer de cetoacidosis. O sea, en realidad es un problema. O sea, si tú tienes un ayuno sumamente prolongado y comienzas a formar una gran cantidad de cuerpos, de por sí, miren, dígame a quién no le ha pasado que le ha dolido la cabeza cuando han tenido un ayuno largo. A mí me ha pasado que mi última comida ha sido a las 5 de la tarde y al día siguiente no tomé desayuno y me fui de largo y estaba haciendo clase y era la 1 de la tarde y yo estaba con un dolor de cabeza que no daba.
Y ya está, ya yo sabía que era eso. ¿Qué significaba que tenía que comer? Pues, o sea, ya me había excedido y más el estrés y más la tensión y todo. Entonces sí me ha pasado a mí de dolores de cabeza por formación de cuerpos cetónicos. Yo lo he asumido así porque yo conozco mi metabolismo, ¿no? Entonces sí me ha pasado. Entonces imagínate, pues, ¿no? Una persona que huelga de hambre sin comer, no hay forma, o sea, y aún más, o sea, hay personas que pueden ser aparentemente sanas, pero hay otras personas que no, que pueden tener enfermedades preexistentes, pueden tener ahí algún tipo de alteración que ni siquiera lo conocen, y esto complica más. Imagínate si fuera de repente un paciente diabético, peor aún todavía, o sea, que no consuma nada y que aún más esté formando mayor cantidad de estos, ¿no? De estos cuerpos cetónicos. Entonces, sí, puede pasar ese trastorno, ¿no? De lo que se llama cetoacidosis. Eso solamente se llamaría cetoacidosis. Ya si hablamos de la parte de diabetes, ya sería cetoacidosis diabética, porque acuérdense que el metabolismo de los carbohidratos estaría siendo bloqueado. Ya estaríamos pasando a la segunda etapa, ¿no? El estrés también cambia completamente el metabolismo, así que mejor traten de tranquilizarlo y regularlo, porque cuanto más irritan, más estresados están, activas más estas hormonas como el glucagón, el cortisol, ¿no es cierto? Y eso hace que tu metabolismo en realidad comience a degradar en gran cantidad, comiences a liberar un montón de sustancias tóxicas, CO2 radicales libres, cuerpos cetónicos. Entonces, no, claro, yo entiendo que quieres tener tu comida a tiempo, pero imagínate, vas a tener a tiempo y todavía vas a comer amargado, entonces no te ayuda, pues, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que tratar de controlar eso. A veces sé que es difícil, pero tienen que aprender a controlarlo para que el metabolismo pueda reaccionar de la forma adecuada, ¿sí? Entonces, miren, hemos exportado los cuerpos cetónicos y los llevamos a los tejidos. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Llegamos hasta ahí, riñón, músculo, ¿sí? Sí, Miss. Ya, chévere. Entonces, llegamos a los cuerpos, en este caso a esos tejidos, los cuerpos cetónicos. Perfecto, ya llegamos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Para qué llegaron? Arreglar. Para ser degradados, ¿verdad? Si no, ¿cómo? ¿Para qué me traes aquí este cuerpo cetónico si no lo voy a utilizar? Entonces, la cetólisis Para tiene... ser degradado. Exacto. Entonces, por eso que yo les menciono ahí, cetólisis tiene lugar principalmente en donde, en músculos y en el músculo cardíaco, el corazón. Porque es algo que sí se da normalmente, ¿ok? Pero también puede darse en el cerebro, riñón, puede darse también si es que así lo necesita, ¿ok? Entonces, llega en este caso el beta hidroxibutirato. Ahora, ¿qué utilizamos? La misma enzima, pero de reversa, como la canción dice, ¿no? De reversa. Entonces, igualito, por eso que cuando me preguntaron, profesora, ¿y es reversible? En ese lugar, no, porque solamente forma el cuerpo cetónico. Después sale y luego en el otro tejido, ahí sí puede regresarse para volver a lo que era. Entonces, el beta-hidroxibutirato utiliza beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, la misma enzima, pero en otro lado. ¿Se acuerdan que yo les mencioné en Bioquímica 1 de las isoenzimas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Por ahí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Ok. Forman Y ahorita comparto algo que una de sus compañeras me ha escrito. Ahorita, no voy a decir quién, pero ahorita comparto. Me parece genial lo que me mencionas, Jessy. Entonces, miren, ahora, el beta-hidroxibutirato utiliza la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa y obtengo acetoacetato y el ADH. Ok, entonces ahí tenemos el acetoacetato, ¿no es cierto? Luego, este acetoacetato utiliza el succinil-CoA, utiliza la beta-cetoacil-CoA transferasa para formar succinato y regresa a cetoacetil-CoA, ¿sí? Acetoacetil-CoA. Y este de acá yo me acuerdo. Este acetoacetil-CoA no lo hemos visto en la primera reacción de la cetogénesis. Sí. Ajá, entonces, el aceto, en este caso el acetoacetato, utiliza el succinil-CoA. Succinil-CoA también yo lo he visto, ¿no es cierto? ¿Dónde lo he visto? Ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Entonces, succinil-CoA lo utilizo y formo acá beta, en este caso succinato, perdón, utilizando una enzima que se llama transferasa, beta-cetoacil-CoA.
Entonces, obtengo finalmente el acetoacetil-CoA. Luego que tengo el acetoacetil-CoA, ¿qué hago? De nuevo, de reversa. Acetoacetil-CoA, utilizo la tiolasa, ¿y qué me va a dar? 2 moléculas de acetil-CoA. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Eso, si nos vamos a cetogénesis, vamos aquí. ¿Cómo empezamos? Con la misma reacción, ¿verdad? Entonces, aquí regresamos tiolasa y obtengo 2 acetil-CoA. Y esos 2 acetil-CoA, ¿a dónde van? Creo. Para poder Ciclo obtener de energía. Ajá, y así tenemos energía. Acuérdense, cada vez que queramos obtener energía, ¿quién es el ciclo responsable de darnos coenzimas ricas para poder obtener energía? El ciclo de Krebs, ¿ok? Siempre, el ciclo de Krebs. Entonces, ese acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y finalmente obtenemos nuestros 3-NADH, nuestro FADH2, nuestro GTP, todos estos dan a la cadena transportadora de electrones, ¿no? Las coenzimas y obtengo el ATP que tanto necesito. ¿Sí? Entonces, miren, le dan 2 acetil-CoA, 2 acetil-CoA. ¿Ok? Es como la vía de carbohidratos, casi, ¿no? Entonces, de esta manera le doy energía al cerebro. ¿De la misma manera como los carbohidratos? No, no es de la misma manera. ¿No? Entonces estamos utilizando los cuerpos cetónicos que se sintetizan en el hígado, salen exportados, los llevo al tejido que necesitan energía, los degrado, hago cetólisis y finalmente llego a acetil-CoA y ese acetil-CoA entra al ciclo de Krebs para hacer lo que tiene que hacer, que es proveer de energía a ese tejido. ¿Sí? Por tanto, ya para ir terminando, los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, cuando la producción de los cuerpos cetónicos ultrapasa el aprovechamiento de los tejidos extrahepáticos, ¿qué implica eso? Si yo comienzo a generar una gran cantidad de cuerpos cetónicos y ya no son necesarios, ¿no? Entonces simplemente se está produciendo porque en el metabolismo está habiendo una alteración en el cual da a entender que no está teniendo energía y automáticamente el cuerpo dice, hay que producir. ¿El estrés puede también influir? Sí, la parte hormonal puede influir, por supuesto. Entonces, ¿qué haces? Comienzas a producir cuerpos cetónicos a lo loco. ¿Sí? Entonces, se establece una condición que se llama cetosis. ¿Sí? Cetosis. Esa es la condición que se le denomina cuando hay una gran cantidad de cuerpos cetónicos o una gran producción de cuerpos cetónicos. Cuando hablamos de concentraciones elevadas de cuerpos cetónicos en el plasma, eso es una forma, digamos, más técnica de hablar, se le llama cetonemia, ya, en plasma, y cuando tenemos gran cantidad de cuerpos cetónicos en la orina se llama cetonuria, ¿ok? Entonces, cuando nosotros evaluamos la orina y vemos que hay una gran cantidad de cuerpos cetónicos en la orina, ya, en bioquímica al menos, nosotros relacionamos esto con la diabetes, ¿sí? Cuando hay una gran cantidad de cuerpos cetónicos en la orina, normalmente lo relacionamos con la diabetes, ¿sí? Porque para que tú formes cuerpos cetónicos en gran cantidad, tu metabolismo debe estar alterado. No está, o sea, la glucosa no está entrando, porque ¿para qué formas cuerpos cetónicos si no necesitas supuestamente energía? Tú formas cuerpos cetónicos cuando necesitas energía. Y si necesitas energía, ¿quién es la primera molécula que te tiene que dar la energía? El carbohidrato. Después, el lípido, porque el cuerpo cetónico proviene prácticamente de la degradación de los lípidos. Entonces, cuando tú tienes grandes cantidades de cuerpos cetónicos en la orina, entonces automáticamente uno ya piensa que está relacionado con ¿qué? Con la diabetes. Es un paciente probablemente, por no decir 100%, diabético, ¿sí? Igual tienen que hacerle los exámenes, los análisis, pero al menos eso te da una idea, porque no es normal encontrar cuerpos cetónicos, en este caso, en la orina, ¿no? Esa puede ser una de las situaciones, ¿no? ¿Ok? En el ayuno prolongado pasan a ser utilizados en el cerebro, ¿no? Que ya hemos hablado de eso. Entonces, ¿cómo se llama justo lo que estaba mencionando también César? ¿No es cierto? Cuando nosotros producimos una gran cantidad de cuerpos cetónicos, como son ácidos, se le denominaría acidosis, ¿no? Acidosis metabólica.
En este caso, si nosotros queremos direccionarlo para saber qué tipo de ácido orgánico es el que se está produciendo, entonces nosotros lo llamaríamos cetoacidosis, porque es una acidosis por cuerpos cetónicos, porque puede ser también por ácido clorhídrico, sulfúrico, dependiendo, ¿no? Si tienes un mayor consumo de proteínas, tienes que generar una mayor cantidad de ácido clorhídrico, puedes también generar una acidosis, ¿no? Por tratar de generar una mayor producción de eso para poder degradar las proteínas, ya que las proteínas pues se degradan principalmente en el estómago, ¿no? Entonces acá ya va direccionado. Entonces, acidosis o, mejor, cetoacidosis, para dirigir que es una acidosis por cuerpos cetónicos. El pH sanguíneo, ¡plin!, decae, ¿no? Por debajo de 7.35. Entonces, ahí estamos hablando de una acidosis o cetoacidosis. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, preguntas. Acá quería comentar algo que quería leer bien. A ver, espérense. Ok, acá cuenta un compañero que hacía ejercicios y no se alimentaba. Y le dio, wow, parálisis del sexto par craneal. ¿Qué te dijo el médico? Claro, que le hacía falta las grasas buenas. Ajá. Ok. Qué bueno, qué bueno. Exacto, sí. Ya, ok, te restringiste de las grasas. Ok, las grasas buenas, sigue haciendo mis ejercicios con el nutrición. Muy bien. Exactamente. Sí, las grasas, es que ese es el punto. En realidad las grasas son sumamente importantes. O sea, no es que normalmente la gente relaciona la parte de los lípidos principalmente con algo malo, ¿no? Porque por la obesidad, ¿no? De repente por esterificar el colesterol y todo. Pero en realidad, o sea, las grasas son buenas. No es que sean malas, son buenas. O sea, son las que te permiten darte energía. Pero para eso tú necesitas un nutricionista, que es lo ideal, porque cada uno en su área, ¿no? Tú necesitas de un nutricionista que te indique, pues, qué alimentos consumir, ¿no? A pesar que uno le enseña a los nutricionistas, a los biólogos les enseñan al nutricionista todo lo que es metabolismo y todo eso. Entonces ellos más o menos tienen una idea bien, bien marcada, pero en relación a los alimentos. O sea, ellos saben sobre rutas metabólicas no tan pronunciado, a menos que sea un especialista relacionado en bioquímica, pero el nutricionista sí sabe qué cosa darte, ¿no? Sabe qué alimentos proporcionarte dependiendo de lo que tú necesites, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera es necesaria, ¿no? Y en realidad, tengan en cuenta que para que tú hagas sinapsis, necesitas de grasa, necesitas de lípidos. La vaina de mielina está revertida, o sea, está toda, perdón, está revestida de todo lo que son lípidos, ¿sí? Entonces, cuando carecen de lípidos, la sinapsis no es tan rápida. Hay unos estudios que se han generado que al haber menos cantidad, en este caso de grasas, hay una falla en lo que es la sinapsis, o sea, la información disminuye en este caso, ¿no? En vez de ser de 0.12 segundos que se da la sinapsis, aumenta a 0.55 o a 1 minuto, o sea, demora mucho. Y eso también es gracias a los lípidos, ¿no? A las grasas. Entonces, simplemente tenemos que saber medir, consumir nuestras biomoléculas, carbohidratos, los lípidos, nuestras proteínas, pero hay que tratar de regularlo. Si no lo regulamos, vamos a tener diferentes enfermedades, pues, ¿no? Si no es el tema de los carbohidratos, pues, si no lo regulamos bien, tenemos la diabetes, ¿no? Si no vemos el tema de los lípidos, dislipidemias, obesidad, aterosclerosis, ¿no? Si no vemos el tema de las proteínas, de repente consumimos más de lo que deberíamos, ¿qué puede pasar? Nefropatías, ¿no es cierto? Podemos generar ácido úrico, la gota. Si es que todo se meme, puedes saber lo que es la parte de una acidosis o una cetoacidosis diabética. O sea, en realidad el metabolismo es necesario conocerlo, saberlo. Pero a veces cuando te lo explican, te explican un montón de reacciones químicas que más te da ganas de abandonar el curso que nada. Pero en realidad cuando te das cuenta que es necesario para tu vida diaria, no solamente para tu profesión, porque a ustedes les interesa porque son del área de la salud,
pero cuando te das cuenta que esto puede hacer un cambio radical en tu vida para ser mejor, para alimentarte mejor, cambia completamente el enfoque cuando estudias el tema, ¿no? O sea, es completamente diferente. Y yo les digo, o sea, cada año, a pesar que voy revisando otras cosas, voy leyendo otras cosas, porque también hago investigación relacionada a la parte molecular y voy entrando a otros campos, siempre vas aprendiendo más y más o sea, y te quedas así como que asombrada de realmente cómo es que esto no me lo dijeron antes, ¿no? ¿Cómo hubiera cambiado mi vida cuando tenía 20 años, ¿no? Y no hubiera hecho tantas cosas que hice en ese tiempo de la mala alimentación, pues porque uno cuando está jovencito y está en la universidad a veces come lo que quiere, ¿no? Se estresa ¿no? Y trabajas en un lado, en otro lado, estudias. Yo trabajaba, estudiaba, hacía de todo. Entonces, en realidad era súper estresante, ¿no? Y terminaba mal, y terminaba mal. Entonces, por eso les aconsejo ahí a uno de sus compañeros que dice que se estresa, que reniegan, no renieguen, no renieguen, coman bien, coman sano, den su tiempo para digerir los alimentos, tomen bastante agua. Dense sus gustitos, sí, dense sus gustitos, pero siendo consciente que hay que regular, ¿no? Hay que regularlo. En realidad, depende. Yo creo que para ayunar tienes que estar preparada. O sea, no es un tema de que yo quiero ayunar porque mañana quiero, o sea, hay personas que ayunan porque de repente consumieron demasiadas, por ejemplo, carnes que son sustancias, o sea, dentro de las carnes hay muchos radicales libres, sustancias tóxicas, y a veces ellos tienden a decir, bueno, voy a ayunar, pero hay que estar preparados porque cuando tú ayunas, o sea, el metabolismo te va a cambiar no solamente por un tema de que dejas de comer, sino que entra un proceso de estrés en tu cuerpo por la ansiedad de tener hambre, ¿sí? Porque tienes hormonas como la grelina, que es ¿no? del hambre, y la leptina, que es una hormona de la saciedad, que normalmente trabajan para regular eso. Entonces, el detalle aquí es de que el cuerpo tiene que estar preparado para ayudar. O sea, les soy sincera, si ustedes me dicen, profesora, usted mañana ayunaría, no lo haría si no estoy preparada. O sea, yo tengo que comenzar a comer sano, bien sano, ¿no? O sea, y eso que, por ejemplo, yo como guiso, como arroz, pero yo, por ejemplo, mezclo arroz con papa, cosa que no debería, pero estamos acostumbrados a comer así, ¿no? El seco, el estofado, todo, el lomo saltado, todo es arroz con papa, ¿no? Entonces estamos mal ahí, pero es nuestra comida, pues es lo que nos hemos acostumbrado. Entonces, de repente reducir un poco, comer más ensaladas, cosas más frutas, jugos, agua, bastante agua. Yo, por ejemplo, antes me limitaba mucho en tomar agua, ahora tomo más agua, ¿sí? Porque o sea, he sido consciente, pero a veces por el tiempo es como que ni siquiera te percatas, ¿no? Pero tienes que crear un hábito. Entonces uno trata de crear hábitos, a veces se rompe, pero igual uno insiste. Entonces estamos en ese proceso, ¿no? De tratar de que el cuerpo se vaya acostumbrando a cierto, o sea, tú tienes que acostumbrar, adaptar al cuerpo. ¿Sí? Si tú no lo adaptas al cuerpo, el cuerpo se estresa. Entonces imagínate darle ayuno más estresado. O sea, ese ayuno no te va a ayudar en nada, porque a la final es el metabolismo, o sea, si quieres como un tema de poder limpiar supuestamente tu cuerpo, en realidad no lo vas a poder hacer porque estás estresado por no comer, te da hambre, te da ansiedad, y más es lo que comienzas a activar el glucagón, el cortisol, y comienzas a hacer glucogenólisis, comienzas a degradar el glucógeno, comienzas a hacer lipólisis, vas a formar cuerpos cetónicos, te va a comenzar a doler la cabeza y una serie de cosas. No vas a comenzar a generar radicales libres. ¡Ay, no! Es un martirio. Entonces, claro, hay algunos, sí, algunas religiones lo hacen, pero las personas que lo hacen, creo que están preparadas mentalmente. Yo creo que eso es un tema importante. O sea, mentalmente tú puedes hacer, eso ya es un tema aparte, ¿no? O sea, yo hablando de bioquímica, soy consciente de lo que se necesita y lo que no, pero si nos vamos por otro lado, como un plus, ¿no? Cada uno, pues, se respeta la opinión de cada uno, claro, les voy a dar mi punto de vista. Entonces, hay personas, por ejemplo, los monjes o otras personas que dejan de comer, exactamente, y ellos pueden dejar de comer porque ellos se concentran de tal forma en el cual ellos pueden manejar su energía, ¿sí?
Entonces ellos manejan una tranquilidad y tratan de manejar un cuerpo tan paciente y tan tranquilo que hacen de que su metabolismo trabaje de una forma ordenada en el cual ellos mismos pueden generar su energía de sus almacenes y de lo que ellos tienen. Ellos respiran, ¿no? Ellos tratan de mantener, y ellos pueden hacerlo. O sea, para eso necesitas mucho control mental, mucha relajación, por eso que ustedes han visto que hay personas que pueden, pues, pisar carbón, pisar, ¿no? Que es así caliente y una serie de cosas y no sentir, porque es un tema ya, yo creo que de trabajo mental muy alto, el cual permite que el cuerpo trabaje de otra manera, ¿sí? El cuerpo, el metabolismo cambia completamente dependiendo cómo manejes tu cerebro. Tú eres el que mandas al cuerpo cómo tiene que trabajar. Entonces, tú a veces comes, haces todo, pero en tu cabeza estás pensando, tengo que trabajar, tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro, ay, que mi hijo, que tengo que llevarlo al colegio, tengo que comprar los útiles escolares, ahora qué voy a hacer, no me alcanza la plata, y ahora empieza la universidad, tengo que inscribirme. Entonces, tu cabeza está a mil. Entonces, estás pensando en tantas cosas, no disfrutas de nada. Eh, en cambio, estas personas, y normalmente las personas que están muy metidas en la parte de la religión, normalmente tienen otra forma de manejar su organismo, tienen otro tipo de conciencia, tienen otra forma de cómo manejar los problemas, la parte mental es muy fuerte para ellos. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. El tema de la meditación es sumamente también importante para poder mantener un metabolismo también tranquilo. El yoga, todas esas cosas, los ejercicios, todo eso, son importantes porque ayudan a darle algo positivo a tu organismo, ¿sí? Nosotros vivimos en constante cambio, ¿no? Y en realidad eso a veces afecta. Entonces, por eso les digo, el ayuno puede darse, pero hay que estar preparados para ello, ¿sí? Si tú sabes que no puedes ayudar, o sea, ayunar, lamentablemente, o sea, así tú quieras liberarte de toxinas, ten por seguro que vas a generar más, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces eh, hay que ver cómo se manejan, ¿no? Hay que ver cómo se maneja cada metabolismo y cada persona. Por eso que es difícil decir, sí, haz ayuno, sí, mira, utiliza esa dieta, vas a bajar de peso. Yo no puedo hacer eso. Es así como llegan ustedes de repente, muchos de ustedes son técnicos de lo que es farmacia y están en la botica y vienen los clientes y les dicen, quiero tomar esto. No, porque a mí me ha dicho una compañera y mi amiga y me ha dicho que esto es bueno y de repente tú sabes que sí es bueno y lo toma, pero realmente tú no sabes lo que ocurre con esa persona. O sea, tú no sabes realmente que si lo que va a tomar realmente le va a hacer efecto o no. Si le va a dar contraindicaciones, no sabes si es alérgica a qué compuesto de medicamento, o sea, no sabes eso. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado que cuando uno va a dar un consejo, va a decir, siempre tiene que poner todos los puntos de vista. Ok, puedes hacerlo, pero hay que tener en cuenta esto, o sea, como las indicaciones debajo, ¿no? Entonces, en verdad, sí tenemos que tener mucho cuidado si es que vamos a hacer ciertos ajustes para poder ordenar nuestro metabolismo, como ayunar, no, el típico no hay un intermitente, no, o de repente comer, de repente, no sé, 3, 4 días, de repente carne y después ya no, y voy a comer solamente grasas y después ya no, y después comienzo a consumir de repente carbohidratos y el otro lo dejo, no como lípidos. Esos cambios que se vayan a hacer hay que tener mucho cuidado y por eso es que necesitas un nutricionista y tienes que tener una persona que está relacionada a la parte de, pues, no, bueno, puede ser un personal trainer, ¿no? Dependiendo si es que estás haciendo ejercicio, gimnasio y esas cosas, ¿no? Eh, en realidad necesitaríamos un nutricionista, un personal trainer, un psicólogo, un niñero, necesitaríamos de todo, ¿verdad? Para poder vivir tranquilos, pero a veces no se tiene todo eso, ¿no? El tema de la metformina puede ser buena, pero también te genera radicales libres, pues ese es el gran detalle de la metformina, ¿no? Entonces, puede ser buena para una cosa, pero también te genera ciertos compuestos, no tan buenos, pero para lo que necesitas te ayuda,
pero por otro lado tampoco no es, o sea, eso es lo que recomienda ahora, pero se está esperando que saquen algún otro medicamento mucho mejor, ¿no? Un desacoplador. Cuando ya hemos visto, me parece, en Bioquímica 1, sería bueno poder utilizar otro tipo de medicamentos. Pero bueno, chicos, ahora sí, no hay ninguna otra pregunta, quedó claro. La próxima semana vamos a ver lo que es síntesis de colesterol. Ahí vamos a entrar un poco más a eso, ¿sí? Y ya después entramos a lo que es proteínas, ¿sí? Ya saben, nunca consideren el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Así que vamos a, si tienen alguna duda, todo claro. Oye, es una pregunta ahí, algo rapidito. Habla de que el pH, ¿cómo se llama? Las personas diabéticas tiende a bajar, ¿no? Hay algún momento, es ácido, ¿no? Sí, o sea, normalmente las personas que son diabéticas, como generan una mayor cantidad de cuerpos cetónicos, tienden a bajar el pH. Sí, tiende a bajar Pero el hay pH. algún momento en que llega, ¿cómo se llama? A estabilizarse, a tener pH neutro, o ya siempre va a ser así, ya se No, o sea, lo que pasa es de que un paciente cuando ya entra a una cetoacidosis diabética, automáticamente lo primero que hacen es hidratarlo. Le colocan dextrosa, le colocan insulina, le colocan ciertos electrolitos. ¿Por qué? Porque la glucosa tiende a, o sea, así como cuando hay concentraciones de sales, el agua va por donde está la concentración de sal, lo mismo ocurre con la glucosa. La glucosa cuando sale por los riñones se lleva el agua, entonces deshidrata al paciente. Por eso es de que un paciente diabético tiene las 4P, polidipsia, polifagia, ¿no? Poliuria y pérdida de peso. Entonces ellos normalmente se mueren de sed porque se deshidratan, o sea, son personas que se deshidratan. Entonces, cuando hay esto de la cetoacidosis es porque, pues, en realidad el paciente está sumamente descompensado, porque ya se le complicó, o sea, la diabetes ya se le complicó, generando una mayor cantidad de cuerpos cetónicos para poder mantener, ¿no? El equilibrio en relación a la parte energética, porque les falta, entonces comienza a generar una mayor cantidad. Entonces esto es lo que hace que se acidifique. Entonces automáticamente, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues, como les digo, les colocan dextrosa, les colocan insulina para tratar de compensar al paciente, le colocan electrolitos, ¿no? En este caso para hidratarlo. Y de esta manera ayudan, ¿no? a compensar, ¿no? este trastorno, ¿no? Entonces, pacientes así llegan a emergencia, ¿no? Un día sí, que tengan casos así raros de emergencia, ustedes me dicen, y yo invito a mi novio es emergencista, ¿no? Entonces, él trabaja con todas estas cosas de pacientes así que llegan, una desgracia a la emergencia y tienen que estabilizarlo. Entonces a veces me cuenta unas cosas y yo digo, ¿cómo llegan así? Me dice, es que hay tanto, me dijo, o sea, tú no sabes, cuando llegas, tú tienes que, o sea, le haces ves la gasometría, ves los electrolitos, y dependiendo de eso, bien, tienes que ver qué es lo que necesita para poder estabilizar al paciente, ¿no? Entonces, esos casos son casos ya que van más allá. O sea, no es un tema de que hay un diabético así, está con su cetoacidosis caminando de lo más normal, no, o sea, ya estamos hablando de trastornos, hay una descompensación, el metabolismo no está trabajando como debe ser. Entonces ellos de todas maneras llegan a la emergencia mal y ahí es donde tienen que estabilizarlo para poder sacarlo, ¿no? Porque si no se les puede morir el paciente, ¿no? Y por algo aparentemente que tú dices que, o sea, por el consumo de carbohidratos, por el aumento, por hacer esto, por hacer lo otro, puede pasar un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, ellos normalmente son los encargados de poder regular, ¿no? Eso. Sí, ¿ves? Hay algunos que me cuentan que es técnica de enfermería y también trabaja en emergencia. Sí, y sí,
Ay, ahorita está de turno. Ya, de paso ahí, fíjate, ¿ves? Para que si te llega un cetoacido, o sea, un paciente con cetoacidosis diabética, ahí fíjate para que veas qué es lo que le da. Más que todas las concentraciones, ¿no? Eso sí me llama la atención. Yo no conozco las concentraciones que le dan al paciente dependiendo de eso. Wow, sí, uy, no, ya. El trauma shock, sí, sí, sí. Sí, 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 qué genial. No, sí, sí, cuénteme, ustedes deberían contarme cosas así de exactamente, ¿no? Es importantísimo para saber lo que pasa, ¿no? Pero en ese momento cuando te llega, tienen que ver la manera de cómo estabilizar el paciente. O sea, el médico tiene que ir pensando cómo hacer para poder colocarle automáticamente y estabilizarlo. Y después ya, cuando ya se estabiliza, después lo deriva. Si no, o sea, ahí en emergencia, sé que por eso que a veces hay gente que llega a emergencia por cualquier cosa, disculpen ya, pero por cualquier tontera, que me duele el estómago, que me duele la cabeza, que el ojo lo tengo hinchado, ¿no? Y en realidad hay gente que realmente se está muriendo y a veces en el hospital no hay espacio, no hay espacio para entrar, o sea, las justas creo que tienen 4 camas, ¿no? Y tienes una fila de personas que se están muriendo, ¿no? Con diferentes trastornos, con diferentes problemas, ¿no? Y eso, que ahí entran los que están, o sea, que tienen un trastorno en relación al metabolismo, sin contar los que han tenido algún trauma, ¿no? Suicidas, caídas, accidentes, cuchillo, bala, todo eso entra a emergencia. Y ahí tienen que ver cómo es que estabilizan, después de estabilizar, automáticamente tratan de ver la manera, estabilizarlos y sácalo. Hay que derivarlo de una vez a dónde, ¿no? A traumatología, cardiología, o sea, a nefrología, a algún lugar tienen que mandarlo ya direccionado con lo que, dependiendo de lo que ellos han visto, ¿no? Para poder liberar el área de emergencia y que pueda llegar más pacientes, ¿no? Para poder ayudarlos. Al momento sé que la emergencia se llena, ¿no? Y ahí ustedes, ¿no? Ya deben de saber, ¿no? Algunos que son técnicos de enfermería, aprenden bastante en emergencia. Hay cosas bien interesantes ahí. A mí me gustaría un día ir así de guardia para ver cómo es el manejo, ¿no? Me parece bien interesante, dicen que es bien movido. Así que cuídense mucho también, ¿no? Si están ahí, cuídense mucho, por favor, porque tienen que comer y más que todo si están de guardia. ¿Ya, chicos? ¿Otra pregunta? Nada, ¿todo está bien? No tengo el Devlin en PDF. Yo el Devlin lo tengo en físico. Pero yo pedí a la UMA que compraran el Devlin. Entonces fíjense si el Devlin está en la biblioteca, porque yo hace como 2 años sugerí que compraran el Devlin. Si no tienen el Devlin, cómprense el BOET. También sugerí el BOET. Me parece que el BOET sí está. El Harper también pueden usarlo, pero es más sencillo. Pero el Devlin es muy bueno. Me parece, si no me equivoco, que está en la librería. O sea, si ustedes van presencial, pues, ¿verdad? Porque tienen su práctica. Entonces vayan y pídanlo. Creo que sí, porque yo pedí ese que era necesario más que todo para ustedes, para lo que es farmacia. Pedí ese porque está ligado a la parte clínica, bien ligado a la parte clínica. Creo que es innecesario. ¿Sí? No, en verdad, si lo tuvieras, les juro que les paso. Aparte que es gigantesco, creo que tiene como 1000 páginas. Es gigantesco el libro. Averígüense y si no, voy a tratar de ver si es que alguien me puede proporcionar en PDF. ¿Ya? Voy a ver si consigo. Si consigo, se los envío de todas maneras. Así termina el curso y lo consigo, se los paso igual. Ya, Daniel, sí, porque no lo tengo, en PDF no lo tengo, yo lo tengo en físico. En físico lo tengo. Me hizo una consulta. Aparte de Harper, otro, ¿qué libro dijo? El BOET es full bioquímica. Es bonito es el BOET. Así se escribe. Ay, no, es que no puedo. Es que mi teclado no me sirve ahorita. B chica OET, BOET. Ya, mis gracias. Ese es otro. Y otro pero que es inmenso y que creo que nadie lo lee es el Leninger. Eso es más para biólogos. O sea, es bioquímica bien pesadita a veces, ¿no? Para biología principalmente.
¿no? El Devlin me parece más bonito porque es biología también, o sea, meten bioquímica ligada a cosas biológicas y todo eso, pero muestran sobre enfermedades, alteraciones metabólicas, mutaciones, se mezcla con un poco de bioquímica. Sí, el Leninger, como les digo, no, el Leninger sí. En cambio, el Devlin es bonito porque te muestra cosas clínicas, entonces es algo que a ti te interesa. ¿Entiendes? O sea, por eso que el Devlin tampoco no es fácil, pero es entretenido porque te da casos clínicos, ¿no? Te dice de enfermedades, ¿no? de ciertos trastornos, patologías. Eso es lo bonito, que te mezcla la bioquímica relacionada con la parte clínica. El Leninger no te muestra nada de clínico, todo es bioquímica, nada más, todo. Por eso que no se lo, o sea, si quieren revisar alguna cosa como concepto, y eso es buenísimo, es muy bueno, es la base para todo biólogo, el Leninger es nuestra Biblia. No, es gigante, son como 2 tomos, dependiendo, para bioquímica y 2 tomos para biología molecular. Pero el Devlin creo que sería un bueno, y Boet es menos que el Leninger, es bastante entretenido, bonito también, con bastantes dibujos, bien explicado, ¿no? Es bien bonito el Boet, el que les está diciendo, ¿no? De chica Oete, el Boet. Ese no sé si también esté en la biblioteca, pueden buscarlo, el Boet o el Devlin. El Harper lo pueden usar como básico. El Harvard es bien básico, es antiguo, aparte no hay muchas modificaciones. Entonces es un poco básico, ¿no? Creo que en la universidad hay uno antiguo, no sé, creo que el del 90 y tantos, creo. Entonces, pueden usarlo como de lectura, ¿no? Un rato, así como para revisar algunos puntos, ¿no? Pero preferiría más el BOET, ¿no? Y puede ser el Devlin, más ustedes, ¿no? Porque ya están ahorita en 6º ciclo. En bioquímica sí, Harper, 1, ¿no? Pero ya ahorita bioquímica 2 ya, yo creo que sí podrían leer los otros ya. Porque aparte están entendiendo mucho mejor. ¿Ok? Listo, chicos, ahora sí los dejo libres. Pueden aprovechar las últimas horas que les queda del sábado. Voy a pasar lista de los que están faltando. ¿Sí? A ver. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Laupa Liduvina. Presente, profesora. Morales Alessandra. Morales Alessandra. Salazar Andrés. Presente, profesora. Ok. Intiquilla Irma. Presente, Listo. Miss, buenas noches. Buenas noches. Doctora, disculpe, Morales está con problemas de conectividad. Doctora, ¿me escuchó? Sí, pero sí. Ha entrado, pero o sea, el mismo conexión le bota. ¿A qué hora entró? No sé, pero me está mandando mensaje, doctora. Ya, bueno, es que como no le... Ya, igual le voy a considerar como asistencia, pero al menos a algunos les pongo tardanza porque en realidad yo tomo primero lista y al final vuelvo a tomar, entonces igual la idea es que asistan, ¿no? A ver, aquí... Chiroque, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Del Castillo, Espinoso Soledad, Quispe Maricielo, Quispe Maricielo, Remache Julián, Ruti Jessica, Silva Paula. Doctora, buenas noches, presente. Ya, entonces, ¿quiénes han faltado? Voy a repetir quiénes han faltado. Los demás ya pueden ir saliendo, creo que tienen otra clase o no sé si ya es la última del día de hoy. Del Castillo Katia, falta. Espinosa Soledad, Quispe Maricielo, Remache Julián y Ruti Jessica. Miss presente, Ruti. Ok, Ruti. Disculpa, Miss. Disculpa, Miss.
Ok. Remache Julián, Quispe, Maricielo, Espinosa Soledad y del Castillo Katia no se encuentran. Ok. Listo, chicos, ahora sí. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Cualquier cosa me escriben igual por el chat si tienen alguna duda. Ok. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias, Miss. Gracias. Buenas noches. Chao, chicos, cuídense.